Muy bien. Entonces ahí tenemos ese problema. Dice, se desea empujar un tanque lleno de agua a lo largo 0.45 metros, ancho 0.40 y alto 0.60. Descansa sobre un plano horizontal y en este caso te pide determinar la magnitud de la fuerza F requerida para dar al tanque una aceleración de 2.5 metros sobre segundo. En este caso estamos ya relacionando la velocidad. Hasta ahí estamos bien. Para poder, ¿qué? Hacia la derecha, con un actuador que neumático. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano, nu subíndice K, es igual a 0.25. La presión de la red principal de aire es de 6 bar. También calcula el diámetro del émulo mínimo requerido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Está bien fácil, ¿no? Está bien sencillo. Vamos aquí a escribir paso 1. Primero, que es realizar un análisis estático. ¿Okay? Realizar un análisis estático en el contenedor. Análisis estático del tanque. ¿Qué análisis estático vamos a realizar acá? Pues lo siguiente. Por ejemplo, voy a copiar esto mismo de acá, lo voy a poner aquí y lo voy a colocar en donde, acá, pero sin esto de aquí, un grupo, sin esto de acá, sin esto de aquí y únicamente esto de acá, ¿ok? ¿Cuál sería tu análisis estático en la parte de aquí? Bueno, en la parte de aquí voy a quitar esta masa porque no la ocupamos. Tenemos, en este caso, una fuerza vertical hacia abajo, hasta ahí estamos bien, que es la fuerza del bloque o no, ¿sí? La fuerza del bloque, ¿sí? La que mantiene el bloque sobre el ¿qué? Sobre el plano. ¿Cuál es el plano? El plano es este de aquí. Este es el plano, ¿sí? Donde está situado o donde está descansando, en este caso, el tanque. ¿Okay? A esta fuerza nosotros la vamos a llamar como, ¿cómo qué la vamos a llamar? Ahí está. Le voy a poner grupo. La vamos a llamar en este caso como el qué, como el peso, ¿sí? El peso del qué, del contenedor, ¿ok? El peso del contenedor. Y también tenemos, nos dice que hay una fuerza, en este caso vertical, que va hacia dónde, que va hacia arriba, ¿sí? Hace que el tanque, pues, no caiga. Hasta ahí estamos bien, no caiga. Entonces también tenemos una fuerza vertical hacia arriba, a la cual nosotros le podemos dar un nombre, por ejemplo, de F1, ¿sí? A ver, group, sobre todo, sí, está bien. Vamos a ponerle aquí el nombre de F1, ¿ok? Vamos a escribir F subíndice 1, u otra fuerza 1. Ahora, también te dice que el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.25. Entonces, lo que yo tengo por la parte de acá es otra fuerza, que en este caso está siendo denotado por el coeficiente de fricción, que es esto de acá, que se está oponiendo al libre movimiento del ¿qué? Del contenedor, en este caso del tanque. A esto vamos a llamarlo como que como fuerza por coeficiente de qué? Por coeficiente de fricción. ¿Ok? Fuerza por coeficiente de fricción. Entonces aquí vamos a escribir fuerza por qué? Por coeficiente de fricción. Ahí está. Fuerza por coeficiente de fricción. Ahí tenemos nuestro análisis ¿qué? Estático. Para únicamente establecer lo que nosotros queremos tener. Y ya en base a esto, ¿qué es lo que va a producir? Pues lo que va a producir es una aceleración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de aquí, la fuerza la fuerza que tenemos acá requerida en el actuador o la fuerza necesaria para poder mover el bloque, este de aquí, el tanque, pues lo vamos a mover hacia dónde? Hacia acá. Sujeto a esta condición que tenemos acá y sujeto al coeficiente de fricción. Tiene que romper el coeficiente de fricción cinética para poder desplazar la caja a una aceleración de 2.5 metros sobre segundos. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha con un actuador neumático. ¿Hasta ahí estamos bien? Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que ya va a producir en este caso?
lo que ella va a producir es lo siguiente, que esto, esta fuerza necesaria para poder mover el bloque sujeto a todas estas condiciones, ya sería igual a ¿cuánto? Ya sería igual a, en este caso, lo voy a escribir por acá, a la fuerza, ¿sí? Va a ser la fuerza necesaria. Pero ¿cómo describimos la fuerza? La fuerza únicamente es masa, ¿por qué? Masa por aceleración. ¿Acelera qué? Aceleración. Aquí no es aceleración de la gravedad, es aceleración, porque aquí te está dando el sistema una ¿qué? Una aceleración, ¿ok? Y ya está. Entonces vamos a comenzar por aquí, vamos escribiendo, ir escribiendo nuevamente nuestros pasos. Pero vean, esto únicamente es sobre el eje X. Aún falta sobre el eje Y, o sea, hacia abajo. Hacia abajo. Únicamente este es el desplazamiento sobre el plano, que es desplazamiento sobre el eje X. Entonces aquí voy a escribir lo siguiente. Paso número ¿qué? Paso 2, que en este caso es calcular, vamos a calcularle, por ejemplo, calcular el peso del contenedor. Calcular el peso del contenedor. Si te das cuenta, ahora ya incluye un ¿qué? Un ángulo, que es algo parecido a lo que nosotros vimos en donde, en la parte de acá, en actuadores neumáticos, cuando se necesitaba cortar una pequeña ¿qué? Una pequeña tira, ¿sí? Por ejemplo, este de dónde, este de aquí, por aquí lo habíamos visto, ¿no? A ver. No, por aquí no está. Achis. Esto, ¿ok? Esto ya tiene un ángulo de inclinación o no. Tiene un ángulo de inclinación, ¿sí? Que es este ángulo que tenemos en donde, acá. Entonces, calcular el peso del contenedor. Para calcular el peso va a ser igual a ¿cuánto? A masa por aceleración de la ¿qué? De la gravedad. Pero ahora conozco la masa, no conozco la masa, tengo que calcular la masa. Entonces, masa va a ser igual a ¿cuánto? A lo que viene siendo la densidad multiplicado por el volumen, ¿o no? Entonces, el peso W va a ser igual a ¿cuánto? A lo que viene siendo en este caso. Peso viene siendo igual a ¿cuánto? A lo que es densidad multiplicado por volumen y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos que el peso W va a ser igual a ¿cuánto? A la densidad del agua, que en este caso son de 1000 kilogramos por cada metro ¿qué? Por cada metro cúbico. Si se dan cuenta, estoy diciendo todos los valores de una sola vez. Ese se supone que ustedes ya lo saben, al derecho y al revés. 0.45 metros multiplicado por ¿cuánto? En este caso sería el volumen de 0.40 metros y después multiplicado por ¿cuánto? Por 0.60 ¿qué? 60 metros. Y esto es para calcular el volumen. Y después lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? En este caso sería por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos elevados al ¿qué? Segundos elevados al cuadrado. Ahí está. Sustituimos todo en la calculadora, tenemos que el peso W sería igual a ¿cuánto? Vamos aquí y escribimos 1000 por 0.45, 0.45, ahí está, 0.45 por 0.40 y después multiplicado por 0.60. Y después, bueno, aquí ya sería fuera del paréntesis, multiplicado por 9.81 y ya nos da a un valor de 1059.48. 1059.48 ¿qué? Newton. Son todos los decimales que nos arroja. 0.48 newton. Entonces ya calculamos en este caso el peso del contenedor acá. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues pasamos al siguiente ¿qué? Al siguiente paso, que en este caso es ¿qué? Aquí lo voy a colocar. Paso 3. Paso 3. Calcular la fuerza por coeficiente
de fricción, ¿sí? Calcular la fuerza por coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, mu subíndice K, te dice que es igual a 0.25. Entonces aquí voy a escribir que, en este caso, mu subíndice K es igual a ¿cuánto? A 0.25. Ahí está. Yo voy a tener que, en este caso, la fuerza por fricción, en este caso, es F subíndice mu K. Entonces, aquí voy a escribir que F subíndice mu K va a ser igual a ¿cuánto? A la fuerza, ¿por cuánto? A la fuerza número 1. ¿Por qué la fuerza número 1? Porque es la que está situado entre el ¿qué? Entre el plano, ¿no? Es la que está sosteniendo la caja. ¿Sobre qué? Sobre el plano. Es una fuerza vertical ¿hacia dónde? Hacia arriba. Por lo tanto, ¿sería qué? Sería positiva. Entonces, yo aquí voy a escribir que sería F1 multiplicado por, en este caso, el coeficiente de ¿qué? El coeficiente de fricción mu subíndice K. Si sustituimos, tenemos aquí lo siguiente, que la fuerza por coeficiente de fricción va a ser igual a 0.25 multiplicado por la fuerza número ¿qué? Por la fuerza número 1. Y hasta ahí lo vamos a dejar para posteriormente pasar al paso número ¿qué? Para pasar al paso número 4. Entonces aquí escribimos paso 4 y escribimos lo siguiente, que sería calcular o bien establecer o realizar suma de fuerzas en el ¿qué? Eje ¿qué? En el eje X. Hasta ahí estamos bien. Realizar suma de fuerzas en el eje X. Pero como en este caso me está diciendo que a la hora de que el pistón se accione, pues me pide calcular la fuerza requerida aquí para que este bloque se pueda ¿qué? Se pueda mover. De tal manera no se podría ¿qué? No se podría mover. Entonces tenemos que calcular esto de acá. ¿Sí? Ahí está. Entonces nuevamente regresamos acá. ¿Y cómo me quedaría la suma de fuerzas en el eje X? Voy a colocarlo en donde, por acá, para que me vayan siguiendo la onda, ¿no? Por aquí, paso 3. De acuerdo al diagrama que acabamos de dibujar, ¿qué es esto de dónde? Es esto de acá, ¿sí? Es esto de aquí. Entonces aquí voy a escribir. Sería suma de fuerzas en el eje ¿qué? En el eje X va a ser igual a ¿cuánto? ¿A qué habíamos dicho? Si yo le aplico la fuerza en el eje X, en este caso, en el eje Y y en el eje X, va a producir una fuerza lineal que se desplazará sobre el eje de las ¿qué? Sobre el eje de las X. Entonces, como producto final, en todas las sumas que yo tengo aquí, ¿qué es lo que yo voy a tener como resultado? Lo que yo voy a tener como resultado es que esto sería una masa por una ¿qué? Por una aceleración. Entonces, en la parte de acá yo voy a escribir lo siguiente, que sería suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje X? La suma de fuerzas que tenemos en este caso en el eje X son iguales a ¿cuánto? La suma de fuerzas en el eje X, ¿cuáles son? Si este vector, en este caso que tenemos acá, se sigue desplazando sobre esto de aquí, dibujamos un plano imaginario en la parte de acá, este se sigue desplazando por acá, y aquí tendríamos un ángulo, en este caso de ¿cuánto? De 30, ¿qué? De 30 grados, hasta ahí estamos bien, un ángulo de 30 grados. Y como está sobre el eje de las X, sería ¿qué? Positivo. Entonces yo aquí voy a escribir que sería la fuerza ¿qué? La fuerza F multiplicado por el ¿qué? Por el coseno, en este caso de ¿cuánto? Por el coseno de 30, ¿sí? Más la otra fuerza de fricción, bueno, la otra fuerza en el eje X, que es esto de acá. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, voy a borrar esto de acá. Ahí está, lo voy a borrar. Lo borré. Y lo voy a escribir otra vez acá. Sería F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? De 30. Más la otra fuerza en el eje X. ¿Cuál es la otra fuerza en el eje X? Esto de aquí, ¿sí? Esa es la fuerza que tenemos en el eje ¿qué? En el eje X, ¿sí? Esto de acá. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia allá. ¿Hacia qué eje? Hacia el eje de las X negativas. Entonces yo aquí voy a escribir que sería menos el ¿qué? La fuerza generada por el coeficiente de ¿qué? Por el coeficiente de fricción. Y ya son todas las fuerzas en X. ¿Por qué? Porque este peso W está totalmente vertical hacia abajo. Este está totalmente vertical, pero donde hacia arriba. Entonces no tiene fuerzas en X ni tampoco
Nada más en este caso, ¿en qué? En Y, ¿ok? Entonces, aquí va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Entonces, F, no conocemos es la fuerza F, pero vamos a escribir que F va a ser igual a coseno de ¿cuánto? A coseno de 30 menos el coeficiente de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza generada por el coeficiente de fricción? Pues aquí sería 0.25 por F, ¿qué? 0.25 por F1, que va a ser igual a la masa no lo conocemos, pero lo podemos ¿qué? Calcular. ¿Y cómo lo calculamos en este caso? Pues simplemente que masa va a ser igual a ¿cuánto? A densidad, ¿por qué? Densidad por volumen. Bueno, aquí voy a colocar la masa y aquí únicamente voy a colocar el símbolo de la densidad multiplicado por el volumen, que va a ser igual ya, o bien, y multiplicado por la aceleración. Entonces aquí tenemos que es F por coseno de 30 menos 0.25 por F, ¿qué? Por F1, que va a ser igual a la densidad, que en este caso es de ¿cuánto? De 1000 kilogramos, ahí está, 1000 kilogramos por cada metro, ¿qué? Por cada metro cúbico. Y multiplicado por el volumen. ¿Cuánto tenemos de volumen? Pero pues podemos calcularlo en la parte de aquí. Para calcular el volumen es todo este, ¿qué? Todo este valor y lo sustituimos en ¿dónde? Acá. Y ya después multiplicado por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que te da el sistema? Aquí sí es la aceleración del sistema, porque es la aceleración que tú tendrías en ¿dónde? En el bloque. ¿Cuánto es? 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, por acá vamos a continuar. Voy a poner un poquito más para acá, ahí está. Aquí vamos a escribir que sería 2.5 metros sobre segundos al ¿qué? Sobre segundos al cuadrado. Esto nos daría a un valor de F por coseno de 30 menos 0.25 por F1, que va a ser igual a ¿cuánto? Pues multiplicamos esos valores, que son de ¿cuánto? De 1000 kilogramos multiplicado por 0.45 por 0.40 por 0.60. 0.40 por 0.60 y ya nos da un valor de ¿cuánto? De 108, ¿no? Verificamos si no me equivoqué en algún valor, 0.45, okay, 0.45, 0.40 y 0. No, está bien, 108. Entonces aquí va a ser igual a 100, ¿qué? 108, ¿sí? Y me falta multiplicarlo por 2.5. Es igual, ahí está, por 2.5. Y nos da un valor de ¿cuánto? De 200, ¿qué? 270. Entonces aquí voy a escribir 270, ¿qué? 270, vean, metro por metro, metro cúbico. Entre metro cúbico se van a eliminar. Kilogramo por metro de segundos al cuadrado ya son, ¿qué? Newtons. Ok, ya son newtons, ya está. Entonces ya tenemos todo ese valor. Aquí vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a llamarlo como una ecuación número ¿qué? Como ecuación número 1. Ahí está, EQ1. Y vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Que es realizar suma de fuerzas en el eje, en este caso fue en el eje X, ahora vamos a hacerlo en el eje Y. Para esto voy a mover, voy a mover esto por acá. Ok, voy a mover por aquí, este lo voy a mover por acá, y acá voy a escribir el siguiente paso, ¿no? No cabe. Bueno, lo voy a escribir por acá. Ahí está, ahí más o menos. Lo voy a escribir por acá. Nada más voy a borrar esto de aquí. Ahí está. Y aquí escribimos el paso, ¿qué? Paso 5. ¿Okay? Estos simplemente son métodos que ya más o menos saben ustedes, ¿no? Simplemente ¿para qué? Para calcular eso. ¿Va? Entonces estamos partiendo desde cero. No es simplemente cambiar un pistón y ya va. Bueno, realizar la suma de fuerzas en el eje que ahora sería en el eje Y, ¿sí? En el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? Pues tenemos que sería F, hasta ahí estamos bien, F, si continúa su desplazamiento, quedaría en ¿dónde? Por acá. Si dibujamos líneas imaginarias de un plano cartesiano, ¿en qué cuadrante quedaría? Quedaría en este sentido. ¿De cuánto es el ángulo que tenemos aquí? Aquí sería otra vuelta de ¿cuánto? De 30, por la propiedad de ángulos alternos, internos, y de esa forma. Hasta ahí estamos bien. O en este caso, por simetría. ¿Ok? Este ángulo es igual a esto, este ángulo es igual a esto de acá.
Entonces, por eso es igual a ¿cuánto? A 30. Muy bien. Y como está sobre el eje de las Y, aquí sería multiplicado por ¿cuánto? Sería multiplicado por ¿cuánto? Por el seno, ¿no? Recordar, sería multiplicado por el seno. Es bien fácil, ¿o no? Está bien sencillo esto, chavos. Podemos hacerlo todo el día. Entonces, aquí vamos a escribir que sería suma de fuerzas en el que en el eje Y va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, en este caso ya serían iguales a 0. ¿Por qué? Porque la suma de fuerzas que tenemos sobre el eje, en este caso Y, no te va a producir un movimiento, sino que te va a mantener o te va a querer seguir manteniendo, en este caso el bloque que el bloque estático, ¿sí? Esto de aquí te lo va a seguir manteniendo fijo. No tendríamos una aceleración o el movimiento del bloque como es en el caso del eje X, ¿ok? Aquí sería igual a ¿cuánto? Aquí sería igual a 0. Ahí está. ¿Cuáles son las sumas de fuerzas que hay en el eje Y? Pues no, el peso W va hacia abajo, ¿ok? Que es totalmente vertical. Entonces aquí voy a escribir menos W, pero vamos a escribir primero esto de acá, ¿sí? Está bien, Adiel. Y ya está. Entonces, ¿cuál es la suma de fuerzas en Y? Pues sería menos, ¿cuánto? Menos F multiplicado por el seno de ¿cuánto? Por el seno de 30, ¿sí? Y en este caso sería más la fuerza vertical que va hacia arriba, que es F1, es el que tenemos aquí. Como va hacia arriba, entonces sería positiva. Entonces sería más F que F subíndice 1. Después tenemos que sería menos el peso, porque eso va totalmente hacia dónde? Hacia abajo, ¿okay? Hacia el eje de las Y es negativo. Entonces aquí sería menos W. Y esto ya serían iguales a ¿cuánto? A 0. Y ya está. Entonces tenemos que aquí sería menos F multiplicado por el seno de 30 más la fuerza número 1. ¿Cuál es la fuerza número 1? Bueno, no lo tenemos. Entonces aquí vamos a escribir más F subíndice 1 menos W. ¿Cuánto vale W? W son 1059.48, ¿qué? .48 newtons, que va a ser iguales a ¿cuánto? Que va a ser iguales a 0. De tal manera que ahora tendría que menos F, menos F multiplicado por el seno, ¿cuánto? De 30 va más el coeficiente, bueno, más la fuerza vertical hacia arriba, que sería F1, va a ser igual a ¿cuánto? Está negativo esto de acá, lo pasamos que positivo, que sería 1059.48 newtons. Ya esto de aquí vamos a llamarle, por ejemplo, ecuación número ¿qué? Ecuación número 2. Ahora sí ya podemos pasar al siguiente paso, que es el paso número ¿qué? Que es el paso número 6, que es que calcular, en este caso, o bueno, resolver el sistema de ecuaciones, resolver la ecuación 1 y la ecuación 2 simultáneamente. Simultáneamente. Ahí está. Resolver la ecuación 1 y la ecuación 2 simultáneamente. Entonces, para calcularla, aquí le voy a poner, para calcular la fuerza. La fuerza F. Es esto de acá y es esto de acá. Ahí está. La fuerza, ahí está. Muy bien, entonces tenemos la ecuación número 1, ¿no? Ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones, ya llevaron por ahí métodos numéricos, entonces ya es mucho más fácil esto de acá, no hay tanto problema, ¿no? No hay tanto problema. Ya lo pueden resolver a mano, lo pueden resolver en cualquier programa, entonces no tengo problema en esto. Yo lo voy a resolver aquí de manera rápida y escribimos, por ejemplo, en la ecuación, vamos a despejar, por ejemplo, EQ2, ¿no? EQ2. Aquí voy a escribir la ecuación número 2, que es esto de aquí. Y la voy a despejar. Voy a despejar, por ejemplo, F1, lo sustituyo acá, lo dejamos en términos de una sola variable y resolvemos para F. Entonces aquí tendríamos que sería F que F subíndice 1, que va a ser igual a 1059.48 que newtons.
Y si eso está negativo, pasa a positivo. Entonces sería más, ¿cuánto? F multiplicado por el seno de ¿qué? Seno de 30. Ya está. Ahora vamos a sustituirlo en la ecuación ¿qué? En la ecuación número 1. ¿Cuál es la ecuación número 1? Esto de acá. Aquí está la ecuación número 1. ¿Cuánto vale F1? F1 tiene todo este valor. Entonces, por aquí lo voy a volver a reescribir y vamos a escribir el valor de F1, que es 1059, es esto de acá. A ver, menos 0.25 por el valor de F1. Todo este es el valor de F1. Entonces tenemos que es F multiplicado por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de 30. Y de una vez vamos a, bueno, voy a hacer paso por paso, no se van a andar ahí perdiendo. Sería menos 0.25 multiplicado por ¿cuánto? 0.25 multiplicado por 1059.48. Y esto va a ser igual a 264.87. 264.87 ¿qué? 0.87 newton más, en este caso ser menos por más, aquí me quedaría como que, me quedaría como menos 0.25 multiplicado por F por el seno de 30, me quedaría 0.25 multiplicado por F, multiplicado por el seno de ¿cuánto? Por el seno, en este caso de 30, que va a ser igual a 270, ¿qué? 270 newtons. Continuamos, en este caso ya podríamos factorizar todo. Factorizamos por término común, esto que está negativo lo paso positivo de este lado y me quedaría de la siguiente manera, que F va a ser igual, de una vez voy a despejar todo, ¿a cuánto? A 270, en este caso serían newtons, más 200, que 264.87 newtons, divididos entre ¿cuánto? Factorizando me quedaría coseno de qué? Coseno de 30 más, perdón, sería menos, todo está multiplicando, lo pasamos dividiendo, sería 0.25 multiplicado por el seno de ¿cuánto? Multiplicado por el seno de 30. Entonces tendríamos que la fuerza, en este caso requerida, pues vamos a ponerlo de la siguiente manera. Sería símbolo de la división 270 más 264.87 dividido entre ¿cuánto? Entre coseno. Aquí vamos a escribir coseno de 30 menos 0.25 por, muy bien, vamos a escribir otro paréntesis acá, sería seno de 30, puse 360, pero seno de 30. Seno de 30. Damos paréntesis, otro paréntesis, a ver, paréntesis, paréntesis, ahí está. Y ya nos va a dar un valor de ¿cuánto? De 721.79. Entonces aquí voy a escribir 721.70 y qué? .79. A ver, vamos a manejar 4, ¿no? 69, 71. 69, 71, ¿qué? Newtons. Este es el valor de la fuerza, ¿qué? De la fuerza F necesaria para poder, ¿qué? Para poder mover este tanque. Hasta ahí estamos bien. Con una aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Que es, en este caso, parte o de los conceptos de velocidad, aceleración y qué más, posición, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya el cálculo para lo que viene siendo la ¿qué? La fuerza. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, ¿no? Que es calcular el diámetro del ¿qué? El diámetro del émbolo, ¿no? Está bien sencillo, ¿no? Está bien facilito esto de acá. No tiene nada de chiste. Entonces continuamos. Me estoy tardando porque tengo que irlos explicando, ¿no? La mayoría de las cosas ustedes ya lo saben, ¿no? Análisis estático, suma de fuerzas, componentes, resolver sistema de ecuaciones, entonces no es nada nuevo para ustedes, ¿no? Nada más si pusieron atención en todas sus clases y ya está, ¿no? Entonces, vamos a escribir aquí como sería paso, si estamos bien en los pasos, paso 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí estamos bien, ¿no? Sería paso 7. Paso 7, que es calcular el diámetro del ¿qué? Del émbolo o el cilindro, como le quieran llamar, ¿no? Ahí está.
A esto pues ya tenemos la fórmula acá despejada, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces no hay tanto problema. ¿Sí? Aquí está, lo vamos a calcular. ¿Sí? Tenemos que en este caso la fuerza va a ser igual a ¿cuánto? A la fuerza ¿de qué? De avance. ¿Sí? ¿Cuánto pesa la caja? La caja tiene un peso, en este caso de... El peso peso solo. Son de 1059 newtons, ¿ok? Son de 1059 newtons. ¿Sí? Pero como tiene un ángulo de inclinación, entonces la fuerza sería menor para poder moverla. ¿Sí? Aquí está, 700, ¿qué? 721. Ok, no hay tanto problema aquí. Entonces sería igual la fuerza de avance. Entonces tenemos que el diámetro va a ser igual a ¿cuánto? A raíz cuadrada de 40 multiplicado por la fuerza de avance, en este caso serían de 721.7971. Ahí está, vamos a hacerlo mediante cálculo. Entre pi multiplicado por la presión del aire. En este caso la presión del aire nos decían que era de ¿cuánto? De 6 bares, ¿no? A ver, aquí está el problema. De 6 bares. Entonces vamos a escribirlo por acá. Aquí lo voy a escribir 6 bar. Entonces tenemos que el diámetro va a ser igual a ¿cuánto? A SQRT. Bueno, vamos a sustituirlo todo en la calculadora. Ya no genera tanto problema. Escribimos división, sería 40 por... Okay. División sería 40 por 721.7971 entre pi multiplicado por 6 bares. Le damos igual. Nos da de 39.13. Entonces quiero escribir 39.13. 1360 y qué? 1369 milímetros. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Bueno, ya calculamos la fuerza, en este caso, para poder mover a P con esa aceleración de 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué me están dando una aceleración? En este caso, porque en ese tiempo, de acuerdo a esa aceleración, tiene que efectuarse o tiene que tener el pistón esa velocidad y aceleración y en el tiempo que exacto. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo no podría ponerle cualquier actuador neumático, nada más porque, pues, sí lo puede mover, ¿ok? No nada más por eso, sino hay que considerar la velocidad de accionamiento y todavía falta calcular lo que es la válvula de control. ¿Hasta ahí estamos bien? Por eso ustedes en la semana número 1 investigaron qué es el CV y qué es el ¿qué? KV. Hasta ahí estamos bien, que son los caudales. ¿Para qué? Para la velocidad de accionamiento de la válvula de control y que se efectúe en qué? En este tiempo al cuadrado de acuerdo a esta qué? A esa aceleración, ¿sí? Entonces, aquí estamos considerando varias cosas, no simplemente ahí poner el pistón y ya está, ¿no? Que van a aprender a eso, yo aquí les voy a enseñar a conectarlos y todo, desde cero, pero pues quiero que aprendan esto de aquí también, esto de acá, para que sepan crear las cosas también desde cero. Muy bien, entonces ahora vamos a verificarlo de acuerdo al fabricante, ¿no? Como lo hicimos en donde, en la parte de acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo hacemos también aquí. Dice, paso final, verificar con el fabricante la disponibilidad de las magnitudes calculadas para el actuador neumático. Buscar en la tabla o gráfico de presión que una tabla o diagrama, le voy a poner, o diagrama de presión fuerza. Hasta ahí estamos bien, de acuerdo al diagrama del fabricante. Vamos a verificar acá. ¿Dónde estás, compadre? Aquí estás, ¿no? A ver. Vamos a utilizar el diagrama que tenemos acá, el de presión fuerza. Aquí está. Este es el diagrama de pandeo. También vamos para allá. Aquí está el diagrama de presión fuerza. El diagrama de presión fuerza. Vamos a ver este. Vamos a poner ventana. Vamos a ponerle en este caso ver pantalla completa. Ahí está. Ahí está, pantalla completa. Aquí tenemos lo que es el gráfico, el diagrama de pandeo, diagrama de presión fuerza. Aquí dice diagrama de presión fuerza.
el diagrama se ha considerado un 10% de aproximación de pérdidas por rozamiento, en este caso por coeficiente de fricción, ¿lo ven? No es nada más ponerlo y ya, chavos, para que vayan viendo, ¿no? ¿Qué es lo bueno? A ver. En el diseño que nosotros, o los valores que nosotros calculamos, voy a borrar obviamente este valor, porque este valor no iría acá. Vamos a colocar uno nuevo. Y obviamente este también aquí sería otros valores. En los que nosotros calculamos nos dio una fuerza de 721 y un diámetro del émbolo de 39 milímetros. Vamos a redondearlo, en este caso, ¿a qué? A 40, ¿no? Sería aproximadamente 40, ¿qué? 40 milímetros. Entonces vamos a verificar con el fabricante si con un émbolo de 40 milímetros a una presión de ¿cuánto? A una presión de 6 bares, te puede soportar 721 newtons. Entonces verificamos acá en la gráfica de pandeo y ponemos, ¿no? Nuevamente verificamos acá. Ahí está. Primero nos situamos, por ejemplo, aquí 10, 20, 30, 40. Aquí está el diámetro de 40. Lo redondeamos a 40. Exactamente a 40. Entonces lo ponemos por aquí. A ver, no, este no es de acá. Voy a borrarlo otra vez. Ahí está. Ahí está. Diámetro de 40. 10, 20, 30, 40 milímetros. A una presión de ¿cuánto? De 6 bares. Entonces vamos a colocarlo aproximadamente por aquí. Excelente. A ver. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y te dice, vean, como en este caso te da casi la mitad, aquí está, aproximadamente por aquí. Y a ver, estamos por acá. Vean, ¿cuánto nos está dando? Aquí está 500, 600, 700, 700 ¿qué? 720 y tantos. ¿Y cuánto tenemos en la parte de acá? Ah, lo borré, ¿va? 721. Entonces, ¿estamos bien o no estamos bien? Utilizando puro cálculo. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, ¿ok? No hay ningún problema, estamos bien en las cuestiones de cálculos, ¿ok? Nos está coincidiendo perfectamente con el diagrama de ¿qué? El diagrama de presión-fuerza, ¿ok? Muy bien. Entonces, continuamos por acá. Pero ven, como en este caso, apenas me está dando los 700, 725 aproximadamente, entonces yo voy a escoger el que está acá arribita, 700, ¿qué? 750, ¿ok? Presión de 6 bares, sería esto de acá, por lo cual tendría que escoger 720, 725, aquí, voy a colocarlo con una línea roja, vean, 600, 650, 700, 750. Y esto está aproximadamente por acá. Voy a ver si puedo moverlo con el cursor. No tengo cursor aquí, ¿va? Ah, sí se puede. Ok, aquí está el punto de intersección. Mm, 40. Exactamente, viene por acá. Porque nosotros escogeríamos el de 45, por ejemplo. El de 45 milímetros. De 45 milímetros, toparía hasta donde está acá, y ya la fuerza sería muy pasado. Por aquí, por acá, sería en este caso de 1000. ¿Okay? Sería de 1000. En este caso vamos a escogerlo, vamos a escoger el mismo. De 40 milímetros está bien. Una presión de 720, una fuerza de ¿cuánto? De 725. Está bien, pero aquí son 721 y acá son 725. Está muy bien entonces. Entonces, aquí sería el diámetro del émbolo de ¿cuánto? De 40 milímetros con una fuerza de avance de ¿cuánto? De 725, que 25 newtons a una presión de ¿cuánto? De 6 bar, ¿ok? De 6 bar. Ya está.
¿sí? Entonces, ¿de esa qué? De esa manera. ¿Preguntas hasta ahí? Y esa es ya mi respuesta que final. En su examen va a ser completamente igual. ¿Qué quiere decir esto? Que van a escribir todo el procedimiento tal cual lo estoy realizando y el último van a dar su respuesta, así como es. Okay. Su respuesta como es. Muy bien. Esta es la parte inicial, nada más. Todavía falta ver las válvulas de control, todavía falta ver el diseño de red de aire comprimido y todo eso, desde cero, desde cero. Desde donde está un actuador, la manguera, el consumo de aire de la manguera, y en el actuador también, en la válvula de control, la unidad de mantenimiento, la tubería que va desde donde está tu máquina hacia tu tubería, la principal, y después toda la longitud, todos los cálculos para la tubería, ¿hacia dónde? Hacia tus unidades de mantenimiento principales y después hacia dónde, hacia tu compresor. Entonces van a montar un buen de cálculo. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? ¿Dudas que tengan que realizar hasta ahorita? ¿Se quedaron en algún punto o no? ¿Podría volver? ¿Mande? El paso de la gráfica, ¿la podría volver a explicar? De la gráfica. Aquí. Sí, Muy ese. bien. Bueno, aquí tenemos el diagrama de presión fuerza. Vean, acá en el cálculo que nosotros realizamos, el diámetro es de 39. Obviamente, físicamente no hay un diámetro en cuestión de pistones que te digan de 39.369 exactamente, ¿no? Entonces, lo estamos redondeando ¿a cuánto? A 40 milímetros, un número exacto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar con el fabricante la disponibilidad de las magnitudes, que es de 40 milímetros y una fuerza de 721. Verificamos en la parte de acá y aquí lo que vamos a marcar es situarnos en ¿dónde? En 40 milímetros. Aquí está. Trazamos una recta de esta manera, ¿sí? Ahí está la recta. Ya que nos hemos situado aquí en 40 milímetros, ¿ok? Trazamos la línea que corresponde a los bares. Aquí está la parte de los bares, acá arriba. Aquí dice presión ¿en qué? Presión en bar, que corresponde al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 6, al 8, 10 y qué más, y 12 por la parte de acá. ¿Ok? La presión en bares, que nos dice aquí de cuánto, de 6. Por lo cual voy a trazar otra línea por aquí. No, perdón, ese no es. Este tampoco es. Eraser es este de acá. Muy bien. Voy a trazar otra línea desde donde está 6 bares, aproximadamente de acá. Lo trazo una línea para no perdernos, ¿ok? Y no estar siguiendo y equivocarnos de línea. Aproximadamente por aquí, ¿ok? Y aquí veo el punto de intersección. ¿Dónde está? Está aproximadamente por donde, por acá. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora me tengo que desplazar hacia dónde? Hacia abajo. Me desplazo ¿de dónde? De aquí hacia dónde? Hacia abajo para ver cuál es la fuerza, en este caso, que tendría el actuador con ¿cuánto? Con 40 milímetros del diámetro del cilindro a una presión de ¿cuánto? De 6 bares. Aquí está la presión de 6 bares. ¿Cuál sería su fuerza? Bueno, su fuerza sería de 6, 650, en este caso sería 700, 700 que 725 aproximadamente, ¿ok? De esa manera. Entonces aquí únicamente estamos verificando con el qué, con el fabricante o corroborando datos. ¿Preguntas hasta ahí, chavos, en el diagrama? No, profe, ya me quedó claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Se dan cuenta? Así está, ¿no? Está bien sencillo, está bien facilito.